Muy buenas, mi nombre es Marta Magadán y voy a ser la encargada de hablaros de cómo preparar el acto de defensa. Entender la importancia de la defensa es fundamental para asegurar el reconocimiento del trabajo académico que habéis realizado. Es, dicho así, el momento culminante donde se demuestra el dominio del tema que habéis trabajado y también vuestra capacidad de argumentación. Por tanto, es importante conocer los pasos para prepararse adecuadamente y es esencial también para poder afrontar con éxito la defensa del trabajo fin de estudios. Esto va a incluir de alguna manera una revisión exhaustiva del trabajo que habéis realizado, identificar cuáles son los puntos clave, pero también los puntos débiles de vuestro trabajo y anticiparos a las posibles preguntas que el tribunal evaluador os puedan realizar. Lo que vamos a intentar en esta sesión es aprender las estrategias efectivas para presentar vuestro trabajo fin de estudios y de alguna manera buscar cómo se puede argumentar y comunicar claramente los hallazgos y las conclusiones que habéis obtenido en vuestro trabajo. Y además también aprenderemos cómo utilizar soportes visuales apropiados, que normalmente son el uso de un PowerPoint, y también desarrollar aquellas habilidades para responder adecuadamente y de manera todo lo precisa que se pueda a las preguntas del tribunal. Bien, ¿qué requisitos tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que conocer cuál es la duración de la presentación. Este es un aspecto crucial y dependiendo de cada uno de los títulos en los que hayáis cursado, esa variación puede cambiar, la duración puede variar. Normalmente las duraciones no sobrepasan los 15 o 20 minutos y esa información es muy importante para poder considerar el tiempo de duración que debo preparar esa exposición y por tanto cumplir las expectativas y lo que nos marca el tribunal. El formato requerido para la exposición debe cumplir los requisitos que se han mostrado en la memoria de cada una de las titulaciones. Por tanto, aquí tenemos incluido lo que sería el uso de las diapositivas, normalmente generadas por el PowerPoint, y dependiendo también de la titulación, se podría adornar también con otro tipo de materiales visuales como podrían ser incluso vídeos, pero siempre todo ello dentro de la duración que está prevista en cada una de las titulaciones. Es fundamental contar con esa documentación necesaria que de alguna manera respalde y complemente la presentación de nuestro trabajo fin de estudios. De alguna manera podemos incluir gráficos, análisis de datos, todo aquel material que consideremos que puede ayudar a esclarecer los hallazgos y las conclusiones de nuestro trabajo. Y, por tanto, es recomendable que antes de lanzarnos a preparar esta exposición, os leáis todas las normas y todos los documentos donde se refleje las condiciones en las que se va a celebrar el desarrollo de esta exposición oral del trabajo fin de estudios. Por tanto, tener claros esos contenidos, esa duración de la exposición y lo que podéis utilizar. Además, el tener en cuenta todos estos aspectos, el conocer correctamente los requisitos, nos van a ayudar claramente a asegurar una presentación exitosa del trabajo fin de estudios. ¿Cómo vamos a estructurar la defensa? Obviamente vamos a seguir siempre la defensa empezando por una introducción, contando cuál es la metodología, cuáles son los resultados que hemos obtenido, de esos resultados, cuál ha sido la discusión obtenida o los hallazgos obtenidos,
para terminar con las conclusiones y finalmente estaremos abiertos a las preguntas que nos haga el tribunal y nosotros procederemos posteriormente a contestar a los miembros del tribunal. Alguno puede decir, bueno, ¿y qué cuento en la introducción? En la introducción se establece el contexto y los objetivos del estudio. ¿Cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos del trabajo que hemos realizado? Con respecto a la metodología, en esta sección se describe detalladamente cómo se llevó a cabo la investigación. Eso implica describir los métodos utilizados para recolectar, por ejemplo, los datos o cómo hemos diseñado el estudio o qué procedimientos hemos aplicado y posteriormente nos vamos a los resultados. Los resultados son, de alguna manera, la exposición de los hallazgos que hemos obtenido y, por tanto, mostramos todos esos hallazgos de manera organizada. Podemos utilizar tablas, podemos utilizar gráficos o cualquier otro medio visual que muestre claramente y organizadamente esos hallazgos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en la calidad de esas imágenes, de esos gráficos y de esas tablas, que se puedan visualizar bien y que no estén pixelados. En la sección de la discusión, lo que hacemos es analizar e interpretar esos hallazgos obtenidos. Además, aquí podemos incluir también las limitaciones del estudio. En muchas ocasiones no hemos tenido acceso a muchos datos o hemos tenido que realizar un método del caso porque no teníamos datos cuantitativos que pudiesen respaldar el estudio. Todo eso debemos indicarlo. Y finalizamos con esas conclusiones donde, de alguna manera, se resumen todos los hallazgos y se relacionan con esos objetivos iniciales que habíamos puesto en la introducción. Por tanto, seguir esta exposición ordenada, el terminar quedando a expensas del tribunal para que nos haga las preguntas y respetando los tiempos para después poder contestar, tenemos de alguna manera la estructura realizada. Pero antes de que llegue el día de la exposición, tenemos que preparar el contenido. Tenemos que, de alguna manera, revisar muy bien el documento que hemos presentado. Ese documento escrito que tiene un montón de páginas y debemos leerlo en profundidad y, de alguna manera, destacar los puntos más relevantes de cada uno de los apartados que os había indicado anteriormente. ¿Qué es relevante de la introducción? ¿Qué es relevante de la metodología? ¿Qué es relevante de los hallazgos, de la discusión, de las conclusiones? Por tanto, aquí debemos tomar lápiz y papel y elaborar un guión detallado, un guión que tenga, por decirlo de una manera, introducción, nudo y desenlace. Una vez que tengamos organizado ese guión, ordenado de manera coherente, de alguna manera, y que refleje claramente la idea de toda nuestra investigación, pues podemos ya pensar cómo estructurar y dividir cada una de las diapositivas que vamos a mostrar. Daros cuenta que una de las cosas que es importante es diseñar bien las diapositivas. Si vamos a tener 10 minutos para realizar la exposición, no es conveniente tener más de 10 diapositivas. Lo que vamos a intentar a la hora de diseñar las diapositivas es, de alguna manera, que sea muy simple, que no esté recargado, que las fuentes que estemos utilizando sean fuentes que se puedan leer, que sean legibles y consistentes. Por eso siempre se recomienda el uso de tipografía de palo seco como la que tenemos precisamente en esta presentación.
aplicar una paleta de colores profesionales, es decir, que todas las diapositivas jueguen con los mismos tonos, no que tengamos la diapositiva 1 en tonos rojos, la 2 en tonos verdes y la 3 en tonos azules. Y sobre todo, limitar mucho la cantidad de texto por diapositiva. Es mejor usar imágenes que usar mucho texto. Es decir, debemos evitar de alguna manera el uso del teleprompter. Y de alguna manera, con esto evitamos el estar leyendo durante la intervención. Es muy importante preparar la intervención, practicarla. Es importante ensayar frente a un espejo o grabarnos incluso en la presentación. También, pues, recolectar o buscar amigos, familiares que os escuchen y que os controlen un poco los tiempos que dedicáis y sobre todo tener muy cronometrado el tiempo para ajustaros al tiempo que tenéis disponible, para que no os quedéis ni muy cortos ni os sobrepaséis de tiempo. Y sobre todo, estar preparados para las incidencias que se puedan preparar, que se puedan presentar. Se nos puede quedar trabada la presentación, podemos de alguna manera perder la conexión, pues de alguna forma tener el discurso aprendido para centrarnos y poder seguir sin ningún tipo de incordio, de problema por nuestra parte. Por tanto, debemos enfrentarnos a esas situaciones estresantes y ya de por sí la presentación del TFE ya es estresante, por tanto vamos a utilizar técnicas también para gestionar el nerviosismo. De alguna manera evitar no comernos las uñas, no estar trabajando o jugando con el pelo, el estar siempre mirando al frente de la cámara, respirar profundamente y antes de enfrentaros a ello, cómo no, pensar que los que más sabéis del tema sois vosotros, por tanto tener una visualización positiva del trabajo, que lo vais a hacer estupendamente bien, y por qué no utilizar incluso ejercicios de relajación. Pues no sé, el que le guste practicar yoga, meditación o incluso, como no, salir a correr o a andar, pero sobre todo desestresaros, porque de alguna manera también eso va a mejorar vuestra capacidad de concentración y estar preparados para manejar esa presión. Y recordar siempre que los que sabéis del tema, los que habéis estado trabajando durante un cuatrimestre en ese tema sois vosotros, por tanto los expertos en el tema, en lo que tenéis escrito, sois vosotros y tenéis que de alguna manera mostrarlo. Y de alguna forma pues os va tenéis que estar tranquilos y os va a ayudar de alguna manera a reducir ese estrés. Llega el día de la defensa. Aseguraros de estar con tiempo suficiente, aquellos que lo tenéis que hacer a lo mejor desde la sede, desde vuestros sitios habituales, con vuestro ordenador, repasar que el ordenador esté actualizado, que no vaya a tener ese día una actualización, es decir, que esté todo bien reglado de alguna manera. Por tanto, verifica la presentación, verifica el equipo, mantener siempre esa actitud confiada y profesional de que sois vosotros los que conocéis muy bien el tema y tenéis esas habilidades para poder defender el tema. Durante la presentación es fundamental mantener el contacto visual con el tribunal, con el público. Y algunos me diréis, ¿cómo lo mantenemos, Marta, si no estamos viendo? Yo estoy viendo mi pantalla. Bueno, pues siempre vista al frente. No bajéis la vista, no giréis, porque si no lo que vais a enseñar es la cabeza. Por tanto, intentar mantener ese contacto visual.
Hablar con claridad y a un ritmo adecuado, es decir, vocalizando. No habléis para los cuellos de la camisa, es decir, de alguna manera procurar hablar con tranquilidad. Utilizar gestos naturales para enfatizar los puntos clave. Es importante también mover las manos. Muchas veces el propio gesto, la propia modulación de la voz os ayuda de alguna manera también a resaltar puntos importantes del trabajo que habéis realizado. Por tanto, no utilicéis un lenguaje muy monocorde. Acordaros que aquello que queráis enfatizar, hacerlo, utilizar la voz como arma. Y sobre todo, importante, no excederos en el tiempo asignado. Si tenéis 10 minutos, 10 minutos, ni 12 ni 13, porque en este caso el tribunal os puede decir se ha acabado el tiempo y no habéis explicado lo que habéis hecho. Por otra parte, sabéis que al final el tribunal puede realizar preguntas. Por tanto, como vosotros conocéis bien el tema, habéis hecho un guión previo para hacer ese desarrollo, ir anticipándoos a las posibles preguntas que os pudiesen realizar. Igual que vosotros sois los que mejor conocéis el tema, también sabéis dónde pueden estar los fallos del trabajo. Por tanto, anticiparos a posibles preguntas y también preparar esas respuestas. Cuando estéis delante del tribunal y os hagan las respuestas, tenéis que esperar a que el presidente del tribunal os habilite o os diga que podéis ya proceder a contestar. Mantener la calma, pensar bien antes de responder. Por tanto, os recomiendo que para apuntar las cuestiones realizadas llevéis una libreta, un boli, papel y las vayáis apuntando. Si no sabéis la respuesta porque os habéis quedado en blanco, porque os han pillado los miembros del tribunal, porque no sabéis muy bien qué contestar, sé honesto y decir que desconoces ese punto o que no sabías muy bien cómo abordarlo y que te ha parecido interesante el argumento que te han dado y que por tanto vas a buscar esa información. Pero nunca echéis balones fuera echando la culpa a otros compañeros si el trabajo es grupal. No vale eso de yo eso no lo he hecho, eso lo ha hecho otro compañero, o incluso al director de vuestro trabajo fin de estudio. Recordar que los miembros del tribunal también son directores de trabajos fin de estudios. Y de alguna manera, ¿qué conclusiones o recomendaciones os puedo dar para esta preparación del acto de defensa? Primero, es importantísimo la preparación. Es muy importante leerse y conocer muy bien el trabajo que habéis presentado. Y sobre todo esto lo digo para aquellos que lo habéis hecho grupal y que cada uno ha hecho una parte y desconoce lo que ha hecho el compañero. Por tanto, muy importante conocer en profundidad lo que está escrito en el documento. Muy claro tener la ordenación de cómo se va a desarrollar la presentación. El, de alguna manera, ensayar la presentación, estar tranquilos y, sobre todo, agradecer al tribunal o al comité que os esté evaluando por la audiencia, por sus preguntas y por el tiempo que os han dedicado y sobre todo por los comentarios que os han efectuado. Bueno, pues con esto termino esta sesión de cómo preparar el acto de defensa. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo con la defensa de vuestro trabajo fin de estudios. Un saludo cordial.